Buenos días, mis hermanos. Señor les bendiga. Antes de comenzar, voy a repartirles algunas lecturas, por favor, para que estén atentos y me colaboren con esto. Hermano Alejandro, por favor, Lucas capítulo 22, versículos 15 y 16. Hermano Belisario, por favor, primera de Samuel 12, 22. Hermano Marlon, si es tan amable, Juan capítulo 4, versículo 34. ¿Qué más tengo por aquí? Lucas 22, 15 y 16. Alecito, mi hermano, por favor, para que tenga por ahí pendiente Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11. Sí, su merced. Hermana Xiomara, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Johan, por favor, Tito capítulo 2, versículo 14. Y hermana Milena, Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 19. Muy bien, para hacer un pequeño recuento de lo que hablábamos la semana pasada, establecíamos que el celo de Dios, que es el atributo que estamos estudiando, se despierta a causa de la idolatría de su pueblo. Que lo que quiso el Señor desde el principio, con el segundo mandamiento, cuando nos establece que es un Dios celoso, es que en la formación que Él trae de su pueblo, no se confunda su adoración con la adoración a los ídolos. Que Él manifiesta que la relación que Él tiene con su pueblo es una relación de pacto, y que es un pacto similar al pacto matrimonial de un hombre con una mujer. Así que en este orden de ideas establecimos que la idolatría despierta los celos de Dios. Amén. Eso fue básicamente lo que vimos hace 8 días. Y dije que este estudio iba a tener un bosquejo bien sencillo de 3 puntos. El primer punto, su nombre es Dios celoso, o Dios es celoso. El segundo punto que vamos a ver hoy es el celo de Cristo. Y el tercer punto también que vamos a ver hoy son algunas aplicaciones prácticas de este atributo. Muy bien. La clase anterior también empezamos diciendo, dando algunas aclaraciones muy superficiales sobre lo que son los sentimientos y las emociones. Dijimos que las emociones son esa parte en nosotros que están ahí desde la creación misma, como el amor, el celo y todo tipo de emociones, y que los sentimientos se van despertando en nosotros a medida que nos relacionamos con nuestro entorno y cómo esas emociones se van presentando o se van aplicando de esa forma. Una de las emociones que nosotros tenemos es la pasión, ¿cierto? Todos nos apasionamos por algo y la manera en que nosotros evidenciamos esa emoción es a través de los deseos. Y usted lo nota en su vida todo el tiempo. Si usted se apasiona por algo en especial, desea obtener esas cosas en especial. El sentimiento, entonces, que la pasión despierta es el deseo. Y es interesante notar cómo el griego tiene una palabra especial para el deseo, para definir lo que es el deseo. El término que utiliza el griego es el epizumeo. Ese es el término que utiliza. Y para hablar de un deseo intenso, utiliza un derivado de esa palabra que es la epitumia. Y la mejor traducción para hablar de ese término epitumia es la concupiscencia. Generalmente nosotros tenemos en mente que la concupiscencia es algo malo, ¿cierto? Algo dañino, algo negativo. Pero cuando uno va a la raíz griega de la concupiscencia, que es la epitumia, simplemente se da cuenta que es un deseo intenso de cualquier tipo. ¿Creen ustedes que nosotros tenemos ese tipo de deseos intensos? Siempre, ¿cierto? Siempre es así. Hace algunos días hablaba con alguien que se compró un par de zapatos de 2 millones de pesos, ¿cierto? Unos Ferragamo, como los que usa cierto personaje,
por ahí. Pero la conversación con esa persona me llevó a entender que muchas veces cuando usted desea algo intensamente, todo el dinero en su bolsillo pierde valor por obtener eso que desea. No solamente pasa con un par de zapatos, pasa con todo lo que nosotros deseamos intensamente. Así que nos damos cuenta que eso está en nosotros, que esos deseos intensos caminan en nosotros. Y quisiera preguntarles algo en esta mañana también. ¿Creen ustedes que en Cristo se pueden evidenciar ese tipo de deseos? Mire, nosotros generalmente le estamos diciendo a las personas, Dios desea esto para tu vida, Dios quiere esto para ti, Dios desea esto en ti. Pero cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que muchas veces el deseo de Dios no es simplemente un deseo neutral, sino que hay algo que realmente le apasiona a Él. Miremos por un momento Lucas capítulo 22, versículos 15 y 16. Amén. Intensamente he deseado, dice el Señor. ¿Qué dice la 60? ¿Alguien tiene la 60 ahí? La 60, Lucas 22, 15 y 16. ¿Qué dice la 60? ¿Cuánto he deseado? Y la Biblia de las Américas nos habla de ese intenso deseo. Esta expresión no es otra cosa que el deseo, el anhelo y la pasión que Cristo ponía en cada área de su ministerio. Notamos que hay un deseo ardiente en él, un celo, como es nuestro atributo. Porque cuando hablamos de Cristo y hablamos de sus deseos intensos, tenemos que hablar de eso que él guardaba de forma apasionada en él para poder cumplir. Nuestro atributo es el celo de Dios. Y hace 8 días definíamos que Dios establece el celo para guardar no solamente su santidad, sino también la manera en que evidencia su revelación hacia los hombres. Por eso decíamos que ¿recuerdan cuál es el segundo mandamiento? ¿Cuál? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es lo que establece el Señor en el segundo mandamiento? Cuídate de adorar a esos otros dioses, porque eso despierta mis celos. ¿Sí? Eso dice en Éxodo capítulo 20, que Él es un Dios celoso. Y lo veíamos en el versículo, en el capítulo 34 también de Éxodo. Su nombre, cómo se identifica, cómo se revela a nosotros, es Dios celoso. Entonces, cuando vemos el ministerio de Cristo, notamos que hay ciertas particularidades en lo que Él establece, en lo que Él quiere guardar y quiere cumplir para el Padre. En el episodio, o en el par de episodios mejor, cuando Él limpia el templo de los vendedores y de los que cambiaban monedas y de los que traficaban de alguna forma con aquellos que se acercaban a la adoración. El escritor del Evangelio, el escritor sagrado, es muy cuidadoso en mostrar qué es lo que realmente apasionaba a Cristo en ese momento. ¿Lo recuerdan? El celo por tu casa, ¿qué dice? Me consume. El celo por tu casa me consume. Pero ¿qué tiene que ver esto con el celo de Dios? Tal vez usted se estará preguntando. ¿Qué tiene que ver esto con este atributo? Notamos entonces que en Cristo hay un deseo intenso por hacer lo que el Padre le agrada. Que hay una pasión en Él por guardar la santidad, la justicia y la revelación del Padre a los hombres. Miren, yo considero, bueno, todos conocemos este pasaje que dice, de la abundancia del corazón. Muy bien.
Pero ¿sí han notado que ese pasaje está incrustado dentro de un contexto negativo? ¿Saben cuál es el versículo anterior a ese? ¿Cuál es? Sí, Señor. ¿Y cuál es la expresión que el Señor le da a los fariseos hablando en ese pasaje en particular? ¿Cuál? Dice, ¿cómo? Exacto. El hombre malo de la abundancia de su corazón habla. Es básicamente lo que está diciendo ahí, ¿sí? Pero nosotros entendemos que por lo que una persona habla, se puede conocer. Habla para conocerte, decía Platón. Yo estoy convencido de que no hay algo que podamos descubrir más intensamente en el corazón de alguien de la manera en que ora. Y sería un buen ejercicio para nosotros, no para estar escuchando las oraciones de los demás, no, para nosotros, darnos cuenta qué es lo que hay realmente en nuestro corazón a la hora de orar. ¿Qué es lo que hay en usted? ¿Qué es lo que usted desea intensamente? ¿Qué es lo que quiere guardar? ¿Qué es lo que quiere que el Señor cumpla en usted? Dese cuenta de eso cuando ora. Y si eso es así, entonces Cristo nos ha dejado un modelo de oración donde podemos evidenciar claramente qué es lo que a Él le apasiona. Todos conocemos el pasaje, Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Ustedes pues orarán así. Y yo quiero detenerme en este punto particular del celo de Cristo, en las tres primeras peticiones que Él presenta en su oración modelo. Amén. Así que la primera petición que Él presenta es ¿cuál? ¿Cuál es en el texto? ¿Es una petición? ¿Cuál es? Muy bien, santificado sea tu nombre. Cuando el Señor empieza su oración modelo, o la oración que va a enseñar a las personas que están allí en el monte, en el sermón, Él establece primero la posición del Padre, ¿cierto? Padre nuestro, estás en el cielo, allá. Nosotros acá, tú allá. Y la primera petición es, santificado sea tu nombre. Cristo tiene un celo por la santidad del nombre de su Padre. ¿Qué es un nombre? Lo preguntábamos hace 8 días. ¿Qué es un nombre? ¿Quién era el que me respondía? ¿Su merced? Ah, John Jairo, sí. ¿Qué es un nombre? Una identidad. ¿Qué más? ¿Para qué nos sirve un nombre? Para reconocer, muy bien, para identificar. Todas las cosas tienen un nombre porque a nosotros nos sirve para reconocerlas, ¿cierto? Cuando algo no tiene un nombre, pues es difícil identificarlas o reconocerlas. Recuerdan que el nombre de Dios es Dios celoso, dice Éxodo capítulo 34. Mi nombre, dice él, mi nombre es Dios celoso. Así me van a reconocer, de esa manera me van a identificar. No quiero que me contaminen con sus ídolos, ni que me confundan con ellos, porque yo soy totalmente diferente de ellos. Mi nombre es Dios celoso. Y cuando Cristo dice, santificado sea tu nombre, Él está estableciendo desde el principio de la oración que se complace en dar reconocimiento al nombre de Dios, a su reputación, a su fama, y que Dios mismo sea reconocido en todo el mundo diferente de nosotros. Que su nombre sea considerado santo, como nos lo exponían acá. Santo, diferente, el otro. Nosotros aquí y él allá. Miren lo que dice 1 Samuel 12:22. Jehová, gracias, Pari. Jehová no desampara a su pueblo por causa de su gran nombre.
Cuando nosotros nos sentimos muy especiales para Dios, porque a veces son las ideas que nos venden, ¿no? Cristo te amó tanto que murió por ti. Cuando la Escritura dice que murió para satisfacer la ira de Dios. Cuando nosotros pensemos que realmente somos muy importantes, recordemos que todo lo hace por causa de su gran nombre. Dios, por el amor que tiene de su mismo nombre, es que cumple los pactos y las promesas que le hace a su pueblo. Amén. No quiero decir que no seamos importantes, no. Simplemente hago esa salvedad de que el nombre de Dios es santificado y que por causa de su gran nombre, como dice el texto, no desampara a su pueblo, porque se ha complacido de hacernos pueblo suyo. Pero ¿qué más sigue diciendo la oración modelo? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cristo tiene un celo por establecer el reino de su Padre en la tierra. No solamente hay un celo en Cristo porque el nombre de su Padre o el nombre de Dios sea reconocido como santo, sino que también tiene un celo por establecer su reino entre nosotros. Lo decíamos hace 8 días también con el segundo mandamiento. Desde el principio Dios estableció un pacto matrimonial con su pueblo. Él no quería que su pueblo se contaminara con los ídolos, porque eso despierta sus celos. Así que lo que busca es santificar a su pueblo por medio de las ordenanzas que Él le da. ¿Mm? Así que, bueno, ¿y cuál sería el propósito de santificar un pueblo? De tener un testimonio entre las naciones. Fue lo que Dios quiso establecer con Israel y lo que establece particularmente con la iglesia hoy en día. Cuando la iglesia se contamina, cuando la iglesia busca cosas diferentes de Dios mismo, lo que hace es manchar el nombre de Dios en la tierra. ¿Recuerdan la acusación de Natán a David después del pecado de David? Una de las acusaciones es: tu pecado hizo blasfemar el nombre de Dios entre sus enemigos. Cuando la iglesia abraza el pecado, cuando los creyentes abrazamos el pecado y queremos vivir ahí, no solamente despertamos el celo de Dios, sino que manchamos su nombre, porque su nombre es Dios celoso. Cristo tiene un celo por establecer el reino de su Padre en la tierra. La proclamación del reino, y usted lo ve en Cristo, la proclamación del reino consumía todo lo que es Él. Juan capítulo 4, versículo 34, mi hermano, por favor. Amén. Ustedes recuerdan el pasaje, ¿cierto? El Señor llega a Samaria, está en el pozo con la samaritana, los discípulos van a traer comida y Él tiene un diálogo precioso con ella, que queda registrado para nosotros ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Cuando los discípulos vuelven, ellos dicen: Señor, maestro, hemos traído el alimento. Y el texto no dice: ¿ustedes por qué se demoraron tanto en traer la comida? Como tal vez alguno de nosotros pudiera pensar. ¿Y usted dónde estaba que no llegaba? ¿Cierto? Oiga, ¿y es que se demora esa comida o qué? Usted sonríe y yo sonrío porque así somos nosotros. Porque eso es lo que nos apasiona. Eso es lo que nos llena a nosotros. Eso es lo que hay, eso es lo que queremos guardar con tanto celo. Que mis necesidades sean satisfechas. Pero Cristo evidencia por medio de esa respuesta de que mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, el celo que guardaba porque el reino de su Padre fuera establecido entre los hombres. Y quiero que usted vaya meditando en eso también en esta mañana. ¿Qué es lo que usted guarda con tanto celo allí en su corazón? ¿Qué es lo que le apasiona intensamente? ¿Qué es lo que sigue diciendo la oración modelo? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero no solamente hágase tu voluntad
así en la tierra como en el cielo. Cristo tiene un celo porque la voluntad de Dios sea establecida entre los hombres. ¿Cómo se evidencia la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo podríamos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Hay algún estándar? Por la palabra, ¿cierto? La Biblia. Allí es donde encontramos cuál es la voluntad de Dios para su pueblo. Si se dan cuenta que Cristo nunca mostró la voluntad del Padre de una forma diferente a lo que estaba escrito. Así está escrito. Todo su ministerio, todo lo que hacía, lo defendía por medio de la escritura. Para él no había otro estándar. Para él no había otra norma a seguir. Cristo tiene un celo porque la voluntad de su Padre en el plan de salvación quedara satisfecho gracias a su obediencia perfecta. Él logró lo que ninguno de nosotros podía hacer. Él satisfizo la ley por completo y lo hizo de tal manera que quedó hecho una vez y para siempre. Ya no hubo necesidad de agregar nada más a la obra de Cristo, porque fue completa. Hizo por completo la voluntad del Padre. Eso era lo que él anhelaba. Eso era lo que él guardaba con tanto celo en su interior. Que el nombre de su Padre fuera hecho santo, fuera reconocido como santo, que nadie confundiera la adoración a él, que viniera el reino de Dios y se estableciera en medio de los hombres por medio de su pueblo, y que la voluntad del Padre, así como se hacía en el cielo, se hiciera también en la tierra. Miremos por un momento Isaías, capítulo 53, versículos 10 y 11. Isaías, capítulo 53, verso 10 y 11. Gracias, mi hermano. Creo que el pasaje es claro, ¿cierto? La voluntad del Señor en su mano prosperará. Pero me gusta cómo empieza el versículo 10. Quiso Jehová quebrantarlo. Eso es algo de lo que vamos a hablar en el próximo atributo. Quiso Jehová quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Le escuchaba hace ya algún tiempo a Juan González, el del Salmo 119, hablando sobre este texto en particular. Es impresionante. Si usted puede encontrar esa grabación, debe estar por ahí en YouTube, hablando acerca del Levítico y de los sacrificios, algo que también vamos a hablar en el próximo atributo. Es impresionante cómo Juan González describe allí el padecimiento al que Cristo fue sometido por la voluntad del Padre. Si se dan cuenta que Cristo no solamente guardó en su corazón ese celo de que la voluntad de su Padre se hiciera así en la tierra como en el cielo en el momento de la oración, sino que cuando se enfrentó a su propio padecimiento, ¿cuáles son sus palabras allí en Getsemaní? ¿La recuerdan? Pero, perfecto. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Miren, es tan notable la aparición de Cristo y su ministerio entre los hombres. Es tan impresionante que la profecía de Isaías que nos habla sobre la encarnación y la venida de Cristo al mundo lleva implícito el celo de Dios. Isaías capítulo 9
Versículos 6 y 7, por favor. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho a la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Hará qué? Hará que la aparición de Cristo y su ministerio, no solamente entre los hombres, sino mire cómo Isaías se proyecta al futuro, ¿cierto? El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su pueblo. Dice la 60, confirmándolo desde ahora y para siempre. Muy bien. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿O alguna aclaración? ¿Tienen una idea para añadir? El celo de Cristo se manifiesta en la forma en que Él ora. Y cuando Él ora nos deja ver qué es lo que atesora en su corazón. Que la voluntad de su Padre se haga, que su reino se establezca y que todos reconozcamos que el nombre de Él es santo. Amén. Así que para terminar, mis hermanos, el punto número 3. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas para nosotros sobre el celo de Dios. Estas aplicaciones, bueno, son un par de aplicaciones muy sencillas. La primera de ellas, un Dios celoso produce un pueblo celoso. Un Dios celoso produce un pueblo celoso. ¿Recuerdan qué nos decía el segundo mandamiento? No te hagas imágenes, no te hagas ídolos, ¿sí? Porque yo soy un Dios celoso y castigo la maldad de los, o mejor, visito, como dice la 60, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y lo decíamos hace 8 días, si usted va al libro de Jueces, se da cuenta como la visita del Señor sobre la tercera y cuarta generación sí se estableció verdaderamente. Que eso no era simplemente por decir. Pero, ¿qué era lo que pasaba allí en el segundo mandamiento? Que como el Señor sabía que un padre idólatra produce hijos idólatras, quería establecer desde el principio que la idolatría despertaba sus celos. Así que de igual manera, un Dios celoso debería despertar en nosotros el celo por Él. Una respuesta adecuada al amor que Dios tiene hacia nosotros debería proporcionar, despertar en nosotros esa respuesta de un celo santo hacia Él. Cuando nosotros reconocemos que somos el objeto del amor de Dios, cuando reconocemos que hay un interés especial de Dios por su pueblo, no podemos hacer otra cosa que responder adecuadamente. Miren, el segundo mandamiento establece una prohibición. ¿Por qué recalco tanto el segundo mandamiento? Porque en el segundo mandamiento es donde se nos da la revelación del celo de Dios. ¿Sí? Por eso recalco continuamente el segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imágenes ni semejanza alguna porque soy un Dios celoso. ¿Mm? El segundo mandamiento establece una prohibición. No te harás imágenes. No las adorarás. No los servirás. Pero cuando uno lo puede ver de forma positiva, ese segundo mandamiento, entendemos que debemos responder de forma apasionada hacia Dios, hacia sus propósitos, hacia la honra de su nombre, el cual es Dios celoso. Las cosas que hacemos en el exterior siempre manifiestan lo que creemos en el interior. Siempre. ¿Recuerdan el ejemplo de este personaje que se compró un par de zapatos de 2 millones de pesos? No solamente pasa con eso. Cuando usted quiere conquistar a una persona,
No importa todo el tiempo y el esfuerzo y el dinero que tenga que invertir en ello. No interesa. Cuando usted quiere adquirir una casa, un carro, cuando usted quiere adquirir algún bien, no importa lo que usted tenga que hacer por adquirirlo. Todo lo demás pierde valor. Me gusta el Señor como lo ejemplifica en la parábola del tesoro escondido. ¿Lo recuerdan? El hombre encuentra este tesoro y ¿qué hace? Va y vende todo lo que tiene. Compra el terreno por adquirir ese tesoro. ¿Sí le ha pasado a usted? Cuando usted quiere algo, se apasiona por algo, todo lo que usted tiene pierde valor por encontrar eso que usted anhela. Mis hermanos, lo que les quiero decir en esta mañana es, si usted no tiene celo por Dios, usted tiene celo por algo más. Es así de sencillo. Si usted no guarda en su corazón un celo por Dios, usted tiene celos por cosas de este mundo. Miren lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 14. Gracias, mi hermano. Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. ¿Con qué propósito? Para que este pueblo suyo fuera celoso de buenas obras. Así que, número uno, un Dios celoso produce un pueblo celoso. Pero número dos, el celo de Dios es una amenaza en contra de aquellos que no tienen celo por Él. El celo de Dios es una amenaza en contra de aquellos que no tienen celo por Él. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 19, por favor. Amén. Gracias por ese énfasis especial que hace en la lectura, mi hermana. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuántos deberíamos en esta mañana estar ahí con esa iglesia de la Odisea, no? Decimos, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos salud, nuestros hijos están bien, tenemos techo, tenemos un trabajo estable. Y el Señor dice, ¿y de qué te vale todo eso? ¿No te das cuenta que eres ciego? ¿Que estás desnudo? ¿Por qué no sientes celo por mí como sientes celo por esas cosas que amas? Todos aquí entendemos lo que son los celos. Hace 8 días lo decíamos, ¿cierto? Todos nosotros sentimos celos, siempre es así. Eso no es solo para las parejas de enamorados. No, es para todo el mundo. Tal vez yo personalmente, Alex, siento celos por mi familia. ¿Sí? No permito que me toquen a mis hijas. Son mi especial tesoro. Tal vez usted pueda pensar en el dinero, en el trabajo, en sus bienes materiales, en sus libros. Es que no los presto porque soy celoso de ellos. Soy celoso de mi conocimiento. Soy celoso por mi cabello o cosas así. Todos nosotros sentimos celos por algo, algo que guardamos allí intensamente en el corazón, algo de lo cual sentimos esa concupiscencia.
¿Recuerdan la definición de los celos en la escritura? Es como el que se enrojece, como el que siente furor. ¿Qué pasaría si tocáramos algo de lo que usted guarda con tanto celo? Inmediatamente la reacción sería totalmente negativa. Incluso parece que no son cosas malas por lo que sentimos celos, ¿cierto? Como mis hijas o mi familia o mi trabajo que me lo dio el Señor. Pero ¿por qué no sentir ese mismo celo hacia Dios? ¿Por qué no despertar en nosotros esa pasión hacia Él? Porque un Dios celoso produce un pueblo celoso. Y el celo de Dios es una amenaza en contra de los que no sienten celo hacia Él. Y les repito, mis hermanos, si no somos celosos de Dios, entonces somos celosos de las cosas de este mundo. Porque eso está en nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta acá? Señor. Sí, señor. O sea, podríamos decir que hay un deseo intenso en él que es bueno y hay un deseo intenso que el pecado despierta, que es el que nosotros vemos reflejado en nosotros. Ok, gracias, mi hermano. Muy bien. ¿Alguna otra aclaración o alguna pregunta en especial sobre esto? ¿No? Bueno. Mis hermanos, vamos a la teología, porque yo no puedo dejar pasar por alto hacer una construcción teológica de todo lo que hemos visto hasta acá. Muy bien. Así que préstenme su especial atención. Voy a hacer una construcción teológica con base en el celo de Dios, mirando en retrospectiva todo lo que hemos visto de los atributos de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? El de la Biblia, no el católico, el de la Biblia. ¿Cuál es? Ese es el segundo. Amarás al Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó con mano fuerte de Egipto. Hay un reconocimiento especial. Gracias, mi hermano. Hay un reconocimiento especial de quién es Dios. Ese es el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, o yo soy el Señor tu Dios, como dice en las Américas. Vimos un atributo que se llama la singularidad de Dios. ¿Lo recuerdan? ¿Qué decía la singularidad? Que solamente Dios puede llevar el título de Dios. Solamente Él. Nadie más se puede atrever a llevar el título de Dios. Nadie más. Él es el único. Él es singular y no tiene ninguna mezcla en su ser. Ahora, vimos también desde aquí que Dios es santo. ¿Lo recuerdan? Que Dios es amoroso y que su singularidad, su amor y su santidad lo hacen perfecto. Él es perfecto en todos sus atributos. Así que si Dios es único y si Dios es santo, amoroso y perfecto, podemos deducir que su amor, su santidad y su perfección no tienen comparación con ninguno de nosotros ni con nada que pudiéramos encontrar en el universo. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Dios es único, pero también es santo, amoroso y perfecto.
Así que uniendo estas dos ideas, no hay nada con lo cual lo podamos comparar. Ahora, con base en esto tenemos que decir que todo lo que es supremamente santo, amoroso y perfecto debe ser conservado con el mayor celo. Dios debe conservar esto con el mayor celo porque no puede ser expuesto simplemente para que el ser humano dañe la imagen de Dios, de quién es Él. Si Él no guarda esto, entonces está a disposición de cualquiera. Ahora, nosotros entendemos que los celos de Dios manifiestan eso que Él quiere guardar y preservar, que es su santidad, su amor y su perfección moral. Además, podemos identificar su nombre con su celo porque Él ha decidido guardar esto de forma particular. ¿Me estoy haciendo entender? Dios es único. Dios es santo. Dios es amoroso. Su justicia evidenciada en su moralidad es perfecta. Así que Él tiene que evidenciar el celo para guardar esto en su ser. Por eso, los celos de Dios están totalmente justificados. De hecho, el celo o los celos de Dios deben ser inherentes, deben estar en su propia naturaleza, deben ser esenciales de Él. Porque de otra forma, su nombre, su identidad, su reputación, todo lo que Él es, podría haberse tergiversado. Miren, mis hermanos, entender el celo de Dios no es simplemente decir, sí, está bien, Él se pone bravo porque yo me la paso 3 horas viendo televisión en vez de orar. Sí, Él se pone bravo cuando yo no vengo a la iglesia porque es su día. No, no se trata solamente de eso. Se trata de que entendamos que su naturaleza misma guarda el celo y que es esencial en esto, porque de otra forma Él dejaría de tener una reputación santa y justa dentro de nosotros. Ese es el punto principal del celo de Dios. Por eso sus celos son justificados. Por eso su enojo es justificado, que es algo de lo que viene en el próximo atributo. Por eso Él, con total autoridad, puede castigar al hombre que no se sujeta ni a su santidad, ni a su justicia, ni a su perfecto amor. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, para mí en particular, es tan difícil poner, Señor, estas palabras en mi boca. Porque como lo dijera el profeta, Señor, soy un hombre de labios inmundos. Y tu santidad, Señor, y tu pureza es algo que no tiene comparación en todo el universo. Hablar de estas cosas, Señor, debería producir en nosotros humillación y no exaltación. Señor, te suplico de manera especial que nos enseñes a realmente poder guardar el celo tuyo en nuestro interior. Que tu obra, tu nombre, Señor, todo lo que tú eres, despierte en nosotros, Señor, esa pasión por guardar, así como tú guardas, Señor, en tu celo más profundo lo que tú eres y tu nombre, tu reconocimiento, tu revelación entre los hombres. Señor, no nos paramos como expertos en tu revelación. Más bien nos acercamos con mucho temor ante la presencia tuya, mi Dios. Entendiendo que en algún momento podemos ser consumidos por tu misma santidad y por el celo con el que la guardas. Pero si se despierta en nosotros un poco de confianza, ha de ser por la obra de tu Hijo, Señor, a favor nuestro. Tu Hijo, Padre, nos enseñó realmente a guardar tu nombre, tu voluntad, y que tu reino sea extendido con el mayor celo.
Él nos dejó el ejemplo perfecto de lo que la iglesia debe ser. Perdónanos porque hemos amado, Señor, más otras cosas. Perdónanos porque nos apasionamos fácilmente por las cosas de este mundo. Perdónanos porque hemos querido, Señor, satisfacer nuestras necesidades antes de procurar por tu reino, por tu iglesia, Señor, y por expandir tu nombre en medio de los hombres de manera soberana. Tú nos has puesto, Señor, aquí en la tierra y tenemos este propósito. Pero hemos amado más al mundo, Señor, y por eso en esta mañana te suplico que por la acción de tu Espíritu Santo nos convenzas de que lo que realmente debemos hacer es santificar tu nombre, procurar, Señor, por tu voluntad y establecer el reino tuyo en medio de las personas que nos rodean. Pero entendemos que la causa nuestra, Señor, no está perdida porque tendrá un fruto adecuado en la consumación, Señor, de lo que tú harás en medio nuestro. Te suplico, Señor, que más que una información teológica, podamos vivir realmente con un celo por ti, que nos apasionemos por esto, Señor, y que procuremos esto todos los días de nuestra vida. Oramos en tu nombre, mi Señor Jesús. Muchísimas gracias. Amén.